talla corta o talla baja. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no es infrecuente que ustedes tengan un caso clínico en su consulta en el centro de salud, en el policlínico, donde ustedes empiezan a trabajar en su salud, por ejemplo, o como médicos generales. Viene una mamá con su niño y lo trae porque de pronto le dice, doctor, lo traigo porque he visto que mi niño no está del mismo tamaño que sus amiguitos del colegio. Entonces, en el colegio es donde empiezan a comparar, porque en el colegio los niños suelen tener la misma edad, aunque pues hay extremos. Uno nació en diciembre, el otro nació en marzo del mismo año. Hay una diferencia significativa. Y entonces, por eso vemos niños de diferentes tamaños en un aula. Pero dice el doctor, sus amiguitos son mucho más altos que él, todos. Entonces ya se preocupa y lo trae al médico para que lo evalúe. Entonces ustedes tienen que evaluarlo. Y una de las causas muchas veces el niño, que también exige a la familia, pues porque nota que no tiene la talla de sus compañeros e incluso los niños suelen ser muy crueles, ¿no? Desde el chato del salón. Entonces este niño, pues Pepito de 9 años, es el primer hijo de un parto no eutóxico sin complicaciones, buen agua al nacer, peso al nacer de 3 kilos 200, talla 49, recibió lactancia materna hasta los 2 años, mire, y la lactancia empezó a los 6 meses, tiene vacunas completas y no se ha enfermado de nada de importancia. Al examen pesa 23 kilos y tiene una talla de 122 centímetros. Entonces ustedes valoran la talla para la edad que tiene, de sexo masculino, pues está por menos 2 desviaciones estándar. El examen por aparatos y sistemas es normal, no encuentran. Entonces las preguntas que nos podemos plantear es, ¿todos los niños crecen igual, al mismo ritmo? ¿Cuándo es que nosotros sospechamos alguna enfermedad en este paciente? ¿Qué exámenes deberíamos de solicitar? ¿Y cuál diagnóstico nos planteamos? A ver, chicos, más o menos para ver cómo están. ¿Quién quiere contestar la primera pregunta? ¿Todos los niños crecemos igual? ¿Crecen igual, al mismo ritmo? No, doctor. ¿Nombre? Soy Genaro. Genaro. A ver, Genaro, ¿qué opinas del respecto? Bueno, ¿Hay principalmente no diferencia? todos, claro, no todos crecen al mismo ritmo pues, debido a factores genéticos o predisposición, ¿no? Que tengan cada dependiente a su herencia. Y también depende en qué etapa de la vida crecen, porque también depende en qué etapa comenzó a tener un crecimiento más acelerado. Por ejemplo, en la etapa cuando es neonato lactante, hay el crecimiento más acelerado. Y en cambio, cuando ya es escolar va a ir un poquito más lento. Y en la época de cuando ya es más puberto, adolescente, ya va a ir despacito el crecimiento. Depende en qué etapa es donde el crecimiento sí está más lentito, por así decirlo eso. Muy bien, Genaro. Entonces, hay diferencias, no somos iguales, no somos clones todos, sino que cada niño tiene un ritmo de crecimiento muy particular, muy personal, que tienen características comunes, aquellos que tienen el mismo sexo, la misma edad, el ambiente que es común, etcétera, pueden tener un patrón de crecimiento muy similar. Y así de disímil es la población humana que lo que nos ha llevado a hacer es tablas de normalidad. Pero las tablas de normalidad no es un valor único, sino son rangos, ¿no? Rangos de normalidad. Y se considera normal desde el punto de vista médico, ya ustedes lo saben también, entre más o menos 2 desviaciones estándar es lo normal. Y en caso de usar percentiles, decimos entre 10 y 90 percentil es lo normal. Y lo que llamamos el ideal es el promedio de todo, que sería el percentil 50, ¿no? Entonces, allí decimos que eso es lo normal. ¿Y por qué esa variación entre un percentil 10, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un niño de un niño de un año, el percentil 10 podría ser el sexo masculino, no estoy mirando la tabla, estoy diciendo así simplemente. Un niño de un año, el percentil 10 podría ser 9.7 kilos y el percentil 90 podría ser 10 kilos 600. Entonces, un niño de un año, varón, que pesa 9 kilos 800, está normal.
Y lo estoy comparando de repente con un niño que pesa 10 kilos y medio y también está dentro de lo normal. ¿De acuerdo? Entonces, y esos rangos a veces son mucho más grandes cuando valoramos a los 12 años, 13 años, 14 años, por ejemplo, ¿no? Puede haber varios centímetros de diferencia. Y eso hace que los niños de una edad, del mismo sexo, pues no tengan exactamente la misma talla. Y la razón, pues como decía Genaro, es que detrás del crecimiento están varios factores que vamos a estudiar que influyen en cómo es ese ritmo de crecimiento, cómo se da esa velocidad de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo podemos sospechar de enfermedad? ¿A quién quiere participar? Doctor, buenas tardes. Sí, Sí, Gabriela Díaz. Bueno, yo creo que podemos sospechar de alguna enfermedad cuando el niño presente alguna sintomatología asociada. muy bien. O sea, hay síntomas, signos que no son normales, ¿no es cierto? Ya nos dice, pues algo puede estar pasando, ¿verdad? Algo puede haber, ¿correcto? Se me ocurre, por ejemplo, ustedes examinan a ese niño que no está creciendo bien, un niño de 1 año que llega con 8 kilos, ¿no? Entonces, no, pues no tiene el peso y la talla no tiene 67 centímetros. Sabemos que al año debe estar alrededor de 75. Entonces, lo examina y encuentra un soplo cardíaco, ¿no? Entonces, allí podríamos decir que a lo mejor esa cardiopatía que estamos diagnosticando podría ser una causa de esa alteración en el crecimiento de este niño, ¿correcto? Entonces, si hay síntomas, signos que nosotros encontramos que no son normales, podría ser una explicación a un problema patológico. Lo mismo que si simplemente lo peso y lo tallo y está fuera de los percentiles que hemos mencionado, más o menos todo hecho en estándar o menos de 10 percentiles, pues podría decir que algo podría estar pasando. Y ese algo tenemos que investigarlo, ¿no? Sospechamos enfermedad si de pronto la velocidad del crecimiento se altera. Va un niño a un control y a los 6 meses y tiene, pues, digamos, 8 kilos. Va a los 7 meses, 8 kilos. Va a los 8 meses, 8 kilos. Oiga, si bien a los 7 meses 8 kilos podría ser normal, para este niño, su velocidad de crecimiento se ha estancado, es cero, ¿no? Entonces, algo está pasando, algo tiene este niño que no está creciendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos valorar mucho en la consulta médica. Entonces, cuando vienen a consultarnos por talla baja, tenemos que valorar cómo estaba antes, o en qué momento se alteró ese crecimiento. Y eso lo vemos con la tabla de control de crecimiento de cada niño. Es importante que nosotros sepamos valorar bien esa tabla, porque nos va a dar una información muy importante, que es la velocidad del crecimiento. O sea, cuántos centímetros crece por año. Es el estándar, centímetros por año. Por eso que es importante valorar un periodo por lo menos de 6 meses. Si en 6 meses un niño creció 5 centímetros, podría decir que al año está creciendo 10 centímetros por año. ¿Correcto? Y aprender algunos conceptos de cómo es el crecimiento normal en los niños pequeños que les vamos a hablar. Y bueno, qué examen solicitamos o qué diagnóstico vamos a plantear, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Bien, entonces, fíjense que tanto el crecimiento como el desarrollo, que no es lo mismo, empiezan justamente en el momento de la fecundación y van a seguir hasta el final de la maduración esquelética y sexual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo definimos crecimiento? Como ustedes me lo han dicho, o sea, un crecimiento es el aumento en volumen, en longitudes, en peso, en talla, en antropometría de una persona, ¿no? Y diferenciamos desarrollo porque desarrollo va con adquisición de habilidades. Entonces, el crecimiento empieza al momento de la fecundación y en la etapa continúa con la etapa fetal, ¿no? Embrionaria primero, fetal, o sea, hay un crecimiento intraútero. Y luego tenemos recién nacidos, que un recién nacido puede ser prematuro o puede ser nacido a término. Y cada uno con su propio peso y talla correspondiente a su edad gestacional. Y luego empieza a crecer. Una de las cosas que les digo es que tienen que aprender es que en el crecimiento, por ejemplo, en los primeros 5 meses, el niño duplica su peso y su talla que nació. Eso es más o menos un estándar que tienen que aprender para valorar a un lactante.
A los 5 meses duplica su peso y su talla con el que nació. Mucho será más, ¿de acuerdo? O un poquito menos, está dentro de los percentiles normales, más o menos 2 desviaciones de estándar. Pero cuando vemos que se aleja mucho, vamos a la tabla y verificamos en dónde estamos. Y al año de edad, el niño triplica su peso. El promedio que nace un niño es 3 kilos 200 a 3 kilos y medio. Entonces, al año de edad triplica 9 kilos 600 a 10 kilos y medio. Es más o menos como regla. Y la talla aumenta en un 50%. Es decir, que nació con 50 centímetros, aumenta 25 centímetros. Es por eso que también, como una regla general, dice que en el primer año el niño crece 2 centímetros por mes. Eso no es tanto cierto, o sea, tanto cierto al final del año, sí, o sea, si pasaron 12 meses, aumentó 24 centímetros. Pero la velocidad de crecimiento también varía según los meses. En el primer semestre, en los primeros meses, la velocidad de crecimiento es más rápida. En el segundo semestre, la velocidad de crecimiento disminuye. Entonces, fíjense que en el primer semestre muchos niños crecen hasta 3 centímetros por mes en los primeros 6 meses. 3 centímetros por mes. Es decir, que a los 6 meses ya ganó hasta 18 centímetros. O sea, estamos hablando de 66, 68 centímetros a los 6 meses. Y de allí ya disminuye a 1.5 centímetros por mes en el segundo semestre. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vemos el niño entre 1 año y 2 años, ahí disminuye esa velocidad de crecimiento. Lo que ganaba, pues, 3 centímetros por mes en el primer semestre, 1,5 centímetros en el segundo semestre, ya baja, fíjense, a más o menos un centímetro, 0.8 a 1 centímetro por mes, porque solo va a ganar aproximadamente 10 centímetros en el segundo año, en todo el año, 10 centímetros. Y en peso va a ganar más o menos 2 kilos de peso. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen ustedes que aprender más o menos en estos niños. Muy bien, entonces, acá tenemos pues que el crecimiento avanza desde que se fecunda hasta que alcanza la etapa adulta. Bien, ¿y cuáles son los determinantes del crecimiento? Ya hablábamos, nos decía Genaro, factores genéticos. Entonces, los determinantes de crecimiento se pueden dividir en 2 grupos, endógenos y exógenos. Endógenos son los que nacemos con ellos, o sea, no hay cambio, no hay forma de cambiarlo, son innatos a cada uno, y son los factores genéticos, los factores hormonales, la raza, metabólicos, entre otros, ¿no? O sea, es mi persona, no voy a hacer nada en cambio. En cambio, los exógenos sí son los con los que podemos actuar, podemos cambiar, podemos mejorar. Y ahí está principalmente la nutrición. Un niño que no recibe nutrientes adecuados no va a crecer adecuadamente. Entonces, y dicho sea de paso, una de las causas principales en el mundo de talla baja es la alteración de la nutrición, la desnutrición. El ambiente. Si tenemos a un niño encerrado en su cuarto, que no sale, que no corretea, que no juega, entonces tampoco va a desarrollar bien. Y la parte afectiva es importante en el crecimiento, como en el desarrollo también, la parte psicosocial. ¿De acuerdo? Bien. Uno de los aspectos importantes a valorar es la velocidad de crecimiento. Y esta velocidad de crecimiento es un indicador invalorable de salud de niños. Si un niño está creciendo bien a una velocidad adecuada, no hay alguna enfermedad, digamos, significativa que esté detrás de él. Puede estar pues con resfrío, puede estar con un tema de diarrea viral, o sea, puede tener algunas enfermedades banales, pero no es una enfermedad significativa. Si un niño deja de crecer adecuadamente, ahí estamos ante una enfermedad significativa. Porque la alteración del crecimiento no se ve en forma aguda, sino se ve en forma crónica. Cuando hay una alteración digamos, para ponerlo fácil, en la parte nutricional, si un niño no come bien, se desnutre, lo primero que se altera es el peso. Y la talla, la velocidad de crecimiento en talla, se ve alterada posteriormente, cuando ya se hace en una forma crónica.
Entonces, si un niño tengo que se altera el crecimiento, es una alerta rápida para buscar alguna patología importante subyacente. ¿Cómo evaluamos el crecimiento? ¿Cómo lo valoramos? Para eso tenemos que hacer antropometría. Y fíjense que antropometría no es fácil. Hay que tener en cuenta, primero, un instrumento adecuado y segundo, seguir las pautas propias para hacer una buena antropometría. Básicamente es peso, talla, perímetro cefálico en los lactantes y sus relaciones con edad y sexo, es decir, hacer los índices, ¿no? La talla para edad, peso para talla, etcétera, perímetro cefálico para edad y sexo, etcétera. Y tenemos que valorar esto con las curvas de la OMS y la CDC, ¿no? Acá les traigo un ejemplo de las curvas que son para niños y para niñas, están diferenciadas por colores, y las podemos encontrar en la versión de desviaciones estándar o en percentiles. Cuando hablamos de desviaciones estándar, pues aquí entre más 2 y menos 2 es la normalidad, ¿de acuerdo? Por debajo de menos 2 ya estamos hablando de alteración importante en el crecimiento, ¿ya? Y si es menos de menos 3 ya es severa, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los percentiles, pues en algunos aspectos de bibliografía te hablan entre 10 y 90 percentiles normal y otros te dicen por debajo de 3 percentiles, ¿ya? Valorar la velocidad de crecimiento, ya les dije que es importante, y simplemente esto está viendo cuánto medía en un momento, y después de unos meses tenemos otra medición, lo dividimos entre esos meses, multiplicamos por 12 y tenemos la velocidad de crecimiento anual, digamos, parece que sí. Importante en la evaluación de crecimiento es la edad ósea. O sea, la edad ósea nos va a decir ya su edad de crecimiento intrínseco, cómo están los huesos, el desarrollo de los huesos de los focos de osificación, cómo se van cerrando de acuerdo a determinadas edades, ¿no? Y eso es lo que determina. Y importante determinar en esa evaluación la talla diana parenteral. ¿Qué significa la talla diana parenteral? Es la talla esperada para este niño que alcance al final de su crecimiento, es decir, al final de la adolescencia. Y va a depender de la talla de los padres, de padre y madre. Ya lo vamos a ver en la fórmula, cómo encontramos la talla diana parenteral o talla esperada para el niño. Y siempre, pues, los red flags, o sea, las alertas, es cuando caída de mayor de 2 canales, o es una talla menor de 2 desviaciones estándar. El crecimiento, entonces, tiene factores biológicos importantes, ¿no? Y estas variaciones normales de crecimiento dependen de un equilibrio, ¿no? De los condrocitos en la placa de crecimiento, a nivel de los cartílagos, de los huesos largos principalmente. Y existen algunos reguladores hormonales o mediadores, ¿no? Como por ejemplo la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina, las hormonas esteroideas como los andrógenos, las hormonas tiroideas. Estas hormonas van a estimular la formación de condrocitos, o sea, la condrogénesis, el crecimiento del cartílago de crecimiento. Y ojo que algunas hormonas como los glucocorticoides inhiben el crecimiento. Entonces, un paciente que por razones médicas recibe corticoides de forma crónica en una edad baja, va a inhibir su desarrollo, su crecimiento. Los estrógenos, por ejemplo, que son hormonas sexuales femeninas, promueven el crecimiento lineal porque estimulan la hormona de crecimiento y la secreción del factor de crecimiento similar a la insulina. Pero ojo, también aceleran la senescencia de los condrocitos, o sea, de cerrar los condrocitos, que lleva a la fusión de las placas de crecimiento y a un detenimiento de crecimiento lineal. Por esto explicaría en las mujeres, cuando empiezan la pubertad, ¿no? Y su maduración sexual, este pico de estrógenos genera un rápido crecimiento, pero también un cierre temprano de esos cartílagos y determinan que pare de su crecimiento mucho antes que de los varones. Entonces, en los patrones de crecimiento tenemos 4 fases de crecimiento. La fase fetal, la que se da dentro del útero materno,
Y esta es una fase en la que alcanza la mayor velocidad de crecimiento. Fíjense que en esta etapa que dura, pues, digamos, los 9 meses del embarazo, el bebé ha crecido hasta 50 centímetros en 9 meses. 50 centímetros, lo que significa una velocidad de crecimiento de 62 centímetros por año. Esta es una velocidad la más alta que vamos a tener en la etapa fetal, ¿no? Obviamente que esto va a depender de la salud materna, de su nutrición materna, de cómo esté la placenta, ¿no? Y no depende del genotipo. Esto entonces no depende del genotipo. Sí está influenciado por hormonas como la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina, el lactógeno placentario y los esteroides placentarios. Luego, la segunda etapa de crecimiento se ve durante la lactancia. Y vamos a tomar aquí los 2 primeros años de vida postnatal. En esta etapa, la velocidad de crecimiento llega a ser hasta de 25 centímetros por año, que es la que se da en el crecimiento de 0 meses a 1 año de edad. En el primer año crece hasta 25 centímetros por año. Y aquí entra ya recién el estado nutricional, o sea, una adecuada lactancia, un adecuado aporte de leche materna y otros nutrientes, y también el eje hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a insulina. Acá el crecimiento tiene que ver con el genotipo, ¿ya? En la infancia, que después de los 2 años, la velocidad de crecimiento ya es menor, de 5 a 7 centímetros por año, es más estable, interviene el genotipo, evidentemente, y es regulado por el eje de la hormona de crecimiento, ¿no? Y también participan los ejes tiroideos y la adrenal. Ya en la pubertad se da una última etapa de crecimiento, que es ya la activación del eje hipófiso y gonadal, hipotálamo, hipófiso y gonadal, que hay un incremento de andrógenos y estrógenos que lleva a un aumento de secreción de hormonas de crecimiento y de factores estímulos. ¿De acuerdo? Entonces, esto acá en el gráfico, más o menos lo que hemos hablado de estas 4 fases de crecimiento. En relación al crecimiento final, ¿no? La etapa fetal representa un 30% de la talla que alcanza el adulto. En la lactancia se da un 15% y está en función a la nutrición, a la buena salud y a las hormonas tiroideas. Y acá empieza ya el genotipo y empieza el eje hipotálamo, la de la hormona de crecimiento, inicia su influencia. Luego, ya en la etapa de infancia, se da un 40% de crecimiento final. Acá actúa preponderantemente la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, la buena salud y la genética. En la pubertad, que es el último 15% que gana de talla, las hormonas sexuales masculinas como testosterona, andrógenos, estrógenos en las mujeres y la hormona de crecimiento. Acá dependen fundamentalmente del genotipo y hay una sinergia de la hormona de crecimiento y los estrógenos también. Entonces, dentro de la fisiología del crecimiento estamos hablando que importante es la hormona de crecimiento, pero no es la única, ¿de acuerdo? La hormona de crecimiento se produce a nivel de la hipófisis posterior y está regulada por el hipotálamo a través de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento se libera y va a actuar a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, el músculo, el hueso, específicamente en el hueso, el crecimiento lineal, ¿de acuerdo? A nivel del hígado lo que hace es estimula la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina, que se une a una proteína transportadora, que es una proteína ligante de la hormona, de este factor de crecimiento, que también es producida por el hígado. Entonces, la hormona de crecimiento, su acción a nivel hepático va a hacer que se produzcan estas 2 hormonas. Y estas 2 hormonas me va a servir para medir indirectamente cómo está la hormona de crecimiento. Dosar la hormona de crecimiento es costosa y difícil. Además que su secreción durante el día no es uniforme. Entonces, yo puedo medir la hormona de crecimiento y de pronto pues me sale muy baja
y es porque fisiológicamente estaba baja en ese momento. En cambio, medir estos factores de crecimiento similar a insulina o la proteína ligante de este factor, esto los doso en sangre y en forma indirecta me está diciendo si hay una adecuada secreción de hormona de crecimiento. Este factor de crecimiento similar a la insulina va a actuar a nivel del músculo esquelético, va a actuar a nivel de la grasa y del hueso para favorecer su crecimiento. ¿De acuerdo? También este factor de crecimiento va a inhibir la hormona liberadora de hormona de crecimiento y también estimula la somatostatina, ¿ya? Que tiene un efecto regulador negativo sobre la hormona de crecimiento. Bien. Entonces, la secreción de la hormona de crecimiento se va a dar por factores que estimulan, como la hormona liberadora de crecimiento, pero también otros aspectos, como por ejemplo la hipoglicemia, la disminución de ácido graso libre en sangre, el aumento de arginina, el ayuno, va a estimular la secreción de hormona de crecimiento. Y los factores inhibidores está la somatostatina, la hiperglicemia, el aumento de ácidos grasos en sangre, la obesidad, el darle hormona de crecimiento exógena también inhibe, igual que las somatoterinas. ¿De acuerdo? Entonces entenderán aquí por qué un niño que come abundantes calorías, aumenta de peso, aumenta de ácidos grasos, aumenta de glucosa, inhiben la hormona de crecimiento. Y es un paciente que no va a crecer adecuadamente. De esa forma se puede entender. Y aquí está un resumen más o menos de las hormonas que participan en el crecimiento. Ya tenemos la hormona de crecimiento, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de ella, y que va a actuar a nivel hepático a través de la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina y de la proteína que se liga a este factor. Tiene también acción directa a nivel renal, hepática, piel y cardiovascular. El factor de crecimiento similar a la insulina, pues tiene su receptor propio y se une a las proteínas ligantes. El dosaje de estas proteínas ligantes o del propio factor de crecimiento me va a medir en forma indirecta la secreción de la hormona de crecimiento, está normal o está baja. Y hemos hablado también de los esteroides sexuales, tanto los andrógenos como los estrógenos, que actúan también en sinergia con la hormona de crecimiento. Y las hormonas tiroideas, ¿no? Estas son importantes en la regulación del crecimiento normal y maduración de los tejidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es el estudio de la talla corta. La talla corta se define como aquella que se encuentra situada por debajo de -2 desviaciones estándar, o si usamos la tabla de percentiles, por debajo del tercer percentil, para la edad y sexo en relación con la media de la población. Y esta es una tabla, por ejemplo, de la CDC, que está por percentiles, ¿no? Percentil 3, percentil 97. Si está la talla por debajo de el percentil 3, pues cae en la definición de talla corta. Entonces, cuando yo tengo una definición de talla corta, tengo que ver cuál es el diagnóstico de esa talla corta que vamos a ver ahora. Entonces, la talla baja o talla corta se clasifica en dos grandes grupos: las variantes normales y las variantes patológicas. Las variantes normales son dos: talla baja familiar y el retardo constitucional de crecimiento. Talla baja familiar y el retardo constitucional de crecimiento. Y las variantes patológicas son dos grupos: trastornos primarios de crecimiento, o sea, factores propios de crecimiento, como cuáles, como displasias óseas. Y esta displasia ósea puede ser acondroplasia, hipocondroplasia, ¿no? Osteogénesis imperfecta, enfermedades metabólicas como la mucopolisacaridosis, glucogenosis, venecinuria, etc. Anomalías genéticas como el síndrome de Turner, Noonan, Down. Específicamente el síndrome de Down tiene un crecimiento diferente, y es más, ya se han hecho tablas de crecimiento para niños con síndrome de Down específicamente, Prader-Willi, etc. En los niños que han tenido retardo de crecimiento intrauterino no van a crecer en forma normal a lo largo.
Esos son los trastornos primarios de crecimiento. Y los secundarios tienen que ver, por ejemplo, alteraciones nutricionales. Y esto es la mayor causa de talla baja patológica. Es decir, la desnutrición, la falta de disponibilidad de alimentos. También algunos niños con mala absorción, pacientes con anorexia nerviosa, sobre todo en el sexo femenino, en la etapa de la pubertad, adolescencia. Las enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades intestinales, como la enfermedad celíaca, Crohn, las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca, determinan alteraciones de crecimiento. Los problemas renales, pacientes nefrópatas crecen menos, ¿no? Insuficiencia renal crónica. Pacientes con anemia o con leucemia no van a crecer adecuadamente. Los problemas pulmonares como fibrosis quística, asma grave o tumores que comprometen el cerebro como craniofaringioma o que comprometen las gonas como digeminoma o comprometen el riñón como el tumor de Wilms. Alteran el crecimiento de forma importante. Y el otro grupo son los propiamente endocrinas, ¿no? Como ya alteraciones propias de la hormona de crecimiento, porque hay un déficit de la hormona de crecimiento, o hay una insensibilidad a la hormona de crecimiento, o sea, sus receptores no actúan, o hay una insuficiencia del factor de crecimiento similar a la insulina en su producción a nivel hepático. Entonces, ya son alteraciones endocrinas propias, o pacientes con hipotiroidismo. Recuerden que el hipotiroidismo es un paciente que de pronto es apático, hay bradicardia, la piel es seca y empastada, un aumento de peso. Entonces, vamos a pensar en hipotiroidismo si se asocia además a talla baja. ¿De acuerdo? El pseudo hipoparatiroidismo, algunas formas de raquitismo, la diabetes mellitus tipo 1 que afecta a los niños, por ejemplo, hace que no crezcan adecuadamente si esta diabetes no es controlada adecuadamente. Si hay un control adecuado de la diabetes tipo 1, no tendría por qué haber una alteración de crecimiento. Bueno, hablemos un poco de las variantes fisiológicas normales, digamos, ¿no? Y uno de los principales, la causa más común de esta talla baja, es el retardo constitucional del crecimiento. Miren, el retardo constitucional del crecimiento es la causa más frecuente de talla baja. Aquí hay una historia familiar de retraso en la pubertad. Está una historia de retraso en la pubertad. Y tienen una edad ósea retrasada, en más de 1 a 2 años de retraso. La velocidad de crecimiento es normal. El retraso de la pubertad no se asocia a ningún problema endocrino, no hay endocrinopatía, no hay enfermedad crónica. Y al final alcanzan una talla normal. Es decir, ellos crecen un poco más años porque han tenido un retardo de crecimiento constitucional. Entonces, lo que debería tener su crecimiento a los 15 años, de repente sigue hasta los 17, 18 años, pero que es más lento. Estos pacientes no requieren tratamiento y solamente consejo y tranquilidad, ¿de acuerdo? Porque van a llegar a una talla, digamos, normal, un poco con retraso, pero no. Obviamente en edad escolar sí se nota, pues, ¿no? Porque están en 6º grado y pues parecen que fueran de 4º grado, digamos, por su talla. Pero luego van a recuperar esa diferencia. Recuerden, entonces, el retardo constitucional de crecimiento, sí hay una historia familiar de retraso puberal, la edad 2 está retrasada, siendo su velocidad de crecimiento normal. Y no hay una endocrinopatía ni una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? No requiere ningún manejo. Y esto tenemos que contrastarlo con la talla baja familiar. Los niños con talla baja familiar, pues nacieron con peso y talla normales al nacimiento. Y aquí sí tenemos un antecedente familiar de talla baja. Entonces debemos saber la talla de los padres. ¿Cuál es la talla de los padres para calcular el potencial genético de los niños? ¿Cómo es su alimentación? ¿Se está alimentando bien este paciente o no? Entonces, estos pacientes con talla baja familiar tienen una ingestión alimentaria normal, no son desnutridos, digamos. El niño es pequeño, pero va creciendo en su propio ritmo, o sea, tiene una velocidad de crecimiento normal. La edad ósea es normal,
Acá no hay un retardo de la pubertad. La edad ósea es normal. Muy rara vez va retrasada más de un año. Y la composición corporal es armónica. No hay estigmas dismórficos. Su pubertad es normal. Y lo que hay que hacer acá es reforzar la autoestima, porque es una talla baja familiar. ¿Este paciente tiene déficit de hormona de crecimiento? No, no tiene déficit de hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta bien la talla baja familiar y la retraso constitucional de crecimiento, que es la causa más frecuente de talla baja. Y acá un cuadrito para que ustedes diferencien lo que es talla baja familiar, el retardo constitucional de crecimiento y de la pubertad. Y hay algunos pacientes que ya son piña, tienen de los dos, o sea, tienen talla baja familiar más retardo constitucional de crecimiento y de la pubertad, o sea, tienen las dos, ¿no? Entonces acá pueden valorar cómo era el peso y la longitud al nacer, en ambos, en todos es normal, el nacimiento fue normal, o sea, no hay un retardo de crecimiento intrauterino. La historia familiar es la talla baja, obviamente, cuando es talla baja familiar. La maduración ósea es normal en talla baja familiar, pero está retrasada en el retardo constitucional de crecimiento, igual que hay historia de retraso puberal, ¿no? El ritmo de crecimiento es lento, ¿de acuerdo? Y básicamente la talla baja familiar es lento entre 1 y 3 años, ¿ya? Entonces, la predicción de la edad adulta, pues en todos ellos, su predicción de talla adulta es normal, es decir, la talla esperada, la talla diana y la talla esperada, que la vamos a aprender a calcular, más o menos 5 centímetros. Es lo que se va a ver en todos los casos, o sea, en todos los casos. Y el inicio de la pubertad es normal en talla baja y tardío en retardo constitucional. La talla final, en talla baja, pues la talla final es baja, es una talla baja familiar. Y en el retardo constitucional sí es normal. ¿De acuerdo? Ahora vamos, ya vimos las tallas bajas, digamos, variantes normales. Ahora vamos a ver a la talla baja patológica. La talla baja patológica se diferencia en dos grupos, las proporcionadas y las no proporcionadas. Las proporcionadas son los problemas hormonales, las endocrinopatías. Y las no proporcionadas son otros problemas ya como las acondroplasias y otros no proporcionados. Bien, dentro de las endocrinopatías, pues vamos a ver al déficit de la hormona de crecimiento. Entonces, es rara, ¿no? Es 1 entre 4.000 y 10.000, ¿de acuerdo? Hay una cosa importante, 5% de los pacientes con talla corta tienen déficit de hormona de crecimiento, ¿ya? Más o menos. Está asociado a otras déficits hormonales o solo, ¿no? La hipófisis puede estar alterada en total o puede ser solamente propia de hormona de crecimiento. La causa idiopática es la más frecuente. ¿Qué significa idiopático? Que no sabemos cuál es la causa. Simplemente no hay hormona de crecimiento. ¿Qué lo produjo? No, simplemente no se produce. Pero del otro grupo que sabemos que puede ser genético, o sea, al nacer, y es un 3 al 5% y está ligado al cromosoma X, y se asocia a efectos del sistema nervioso central. Y un grupo adquirido de déficit por crecimiento que se da, por ejemplo, por traumatismos, sobre todo traumatismo encefalocraniano, por infecciones del sistema nervioso central como las meningitis, tumores del sistema nervioso central, o pacientes que por enfermedades oncológicas han recibido radioterapia o quimioterapia, que altera la secreción normal del hormona de crecimiento. El cuadro clínico, pues, es una talla baja armónica, es decir, proporcionada. Tiene menos de 2 deviaciones estándar o menos de percentil 3. La velocidad de crecimiento está disminuida en menos de una desviación estándar. Hay un retraso en la maduración ósea. El fenotipo característico es facies pequeña, con frente abombada, raíz nasal plana, facies de muñeca, dicen aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos un dosaje de hormona de crecimiento, esto nos va a salir menos de 7.4 nanogramos por mililitro en el test de estimulación, insulina, por ejemplo. Y si dosamos el factor de crecimiento similar a insulina, está baja. ¿De acuerdo? Y ya con eso hacemos el diagnóstico.
La evaluación clínica, pues esto lo vamos a pasar un poco más rápido, ¿de acuerdo? Tenemos que valorar el crecimiento, si está siguiendo los percentiles, cómo fue su peso al nacer, si hubo retraso constitucional o no, cómo fue la pubertad, etc. Ver la altura de los padres, ¿de acuerdo? Es importante. Ver si hay antecedentes familiares de retardo de crecimiento y la pubertad. Si existen alguna enfermedad crónica, ¿no? De endocrina, como hipotiroidismo, ya les dije, ¿no? Bradicardia, o sea, hipoactivo, piel seca, a cambios en la voz, a veces pensar en hipotiroidismo, o los tumores hipofisiarios, ¿no? Enfermedad de Cushing, que tiene que ver con aumento de los corticoides endógenos. Bueno, ya hemos dicho que los corticoides tienden a inhibir la secreción de hormona de crecimiento, o carencias psicosociales, ¿no? Un niño que no sale, está encerrado, no juega, también. O si hay fármacos. El tratamiento de fármacos, por ejemplo, los corticoides de uso crónico. Y en el examen físico, pues hay que ver signos de cromosomopatías, ¿no? Por ejemplo, en el Turner, que tiene un cuello alado, ¿no? O genitales no claros, ¿de acuerdo? Otras enfermedades crónicas, como por ejemplo cardiopatías, ver un soplo cardíaco, o ver cianosis distal, o dedos en palillos de tambor, que nos dicen que hay un problema cardíaco. O saturación baja, cansancio, que nos dé signos de fibrosis quística, o enfermedad celíaca, diarrea, dolor abdominal, etc. Entonces, vamos a ver. Si la estatura baja es desproporcionada, puede ser debido a displasias óseas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ver la historia familiar, la historia del niño, la medicación que recibe, cómo fue su historia nutricional y el aspecto psicosocial del entorno. Acá nuevamente se resume los datos de la historia clínica que nos podría indicar alguna causa. Por ejemplo, si hay nicturia, polidipsia, poliuria, ustedes ya saben esto, ya sea diabetes insípida o una alteración de tubulopatía, problema renal. Si hay cefalea al despertar, pensar en hipertensión endocraniana, por ejemplo, o síntomas respiratorios persistentes, fibrosis quística o asma no controlada, itus recurrentes que nos den enfermedades renales crónicas, por ejemplo, ¿de acuerdo? El examen físico, ¿no? Buscando fenotipos que nos den dismorfias, displasias esqueléticas, para valorarlo como causas secundarias, ¿no? Y la antropometría que le decía, que hay que hacerlo en forma de pie en los niños de 2 años en adelante, y menores de 2 años podemos hacerlo horizontal en las tablas de medición. Y valorar nuestras tablas, ¿no? Para ver en qué percentil se encuentra, y lo más importante es la velocidad, cómo ha ido en los años anteriores, cómo ha ido su curva de crecimiento, para poder ver en qué momento empezó a salir de lo normal. Ese es un gráfico que nos muestra los segmentos corporales, ¿no? La altura, el segmento inferior, que es de la cintura hacia abajo, el segmento superior, la cintura hacia arriba, y la envergadura, que es la distancia de entre dedos estirados de ambos brazos superiores. Bueno, algunos segmentos que deben de tener en cuenta, por ejemplo, cómo se toma el segmento superior en el menor de 2 años, es del vértex al coxis, y en mayor de 2 años se lo sienta, ¿no? En la talla sentado. El segmento inferior y las relaciones de segmento superior e inferior que cambia con la edad. Por ejemplo, el recién nacido, su segmento superior es 1.7 veces más que el segmento inferior. Y eso se va cortando, llegando a 1.1 recién, a la edad de 10 años más o menos, ¿no? En el menor de 10 años es un poco mayor de 1, pero poco, y en el mayor de 10 años ya es un poco menor de 1. La envergadura abrazada y la abrazada talla. Acá está, la talla media familiar es la talla esperada, ¿no? La talla media familiar se va a calcular en relación a la talla de los padres. Entonces, la talla esperada, la talla diana que yo tengo de un paciente varón, es la talla media familiar más 6.5 centímetros.
Y si es mujer, su talla diana, la talla esperada en el futuro, es la talla media familiar menos 6.5 centímetros. ¿Y cómo hallo la talla media familiar? Es la talla media familiar es la talla del padre más la talla de la madre dividido entre 2, así de simple. Talla del padre más la mamá, entre 2 la talla media familiar. Entonces, si un padre mide, por ejemplo, de un niño, mide 1,60 m y la mamá mide 1,50 m, ¿no? Entonces, la talla media familiar será 1,55 m. Entonces, el varón, su hijo varón, su talla diana, su talla esperada, es 1,55 m más 6,5, es decir, 1,61.5 m. Esa es su talla diana, 1,61.5 m. Pero si fuera mujer, su talla diana es 1,55 m menos 6.5 centímetros, es decir, 1,48.5 m. ¿Ya? Entonces, esa es la talla esperada si fuera mujer. La ecuación de Molinari, la verdad que no lo utilizo, no lo utilizamos, damos más la talla diana, talla esperada en función a la talla media familiar, más 6.5 cuando es varón o menos 6.5 cuando es mujer. Acá, ¿cómo calculamos la velocidad de crecimiento? Les decía que la talla actual menos la talla anterior en meses se divide para ver por mes y se multiplica por 12 para verlo por año. Fíjese que el percentil 10 y percentil 90, esta velocidad entre los 2 años y los 4 años, el percentil 10 es 5,5 y el percentil 90, 9 centímetros por año. O sea, el niño puede crecer entre 5.5 y 9 centímetros por año entre esta edad, entre 2 y 4 años. Si está entre 4 y 6 años, entre 5 y 8.5 centímetros por año. Y 6 años, a la pubertad, si es niño, crece de 4 a 6 centímetros por año, y si es niña, de 4,5 a 6,5 centímetros por año. Y en la adolescencia, de 8 a 14 centímetros por año, en el estirón puberal. Esta es una gráfica que nos muestra cómo crecen los niños y niñas. Fíjate que las niñas tienen un estirón puberal unos 2 años antes que los niños, pero su cierre también es más pronto, ¿no? Dejan de crecer más pronto. Bueno, aquí es una tabla más o menos cómo crecen por mes y por año los niños en diferentes grupos etarios como una referencia, ¿no? Entonces, mientras más pequeño es, mientras menos edad tiene, pues su velocidad de crecimiento es mucho más alta. Y la relación peso-talla, pues es importante valorar el peso para talla porque nos va a dar un índice de cómo está su nutrición, ¿cierto? Recuerden que lo primero, en la desnutrición, lo primero que se compromete es el peso y luego lleva la alteración en la talla. Una talla baja asociada a un incremento en peso hace necesario descartar una patología endocrina, ¿no? Como déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, hipercortisolismo, entre otras. Estas son tablas de Tanner, ¿no? Que debemos valorar para ver los estadios Tanner tanto en hombres como mujeres. Y algunos hallazgos de la exploración física que tienen relación con talla baja asociada a disarmónicas, ¿no? A talla baja disarmónica. Por ejemplo, si los miembros son desproporcionadamente cortos en complejo tronco, displasias óseas. Anomalías esqueléticas, deformidades del tronco, cara tosca, afectación neurológica o de visual, hablamos de la mucopolisacaridosis. Deformidades de línea media como labio hendido, incisivo único, pueden asociarse con disfunción hipoficiaria y déficit de hormona de crecimiento. Alteraciones de la visión periférica, tumores que comprometen el chiasma óptico. Hipocrecimiento, amenorrea, facies peculiar, pterigiocolis, síndrome de Turner o Noonan. Y hallazgos dismórficos, pues síndromes cromosómicos, síndrome de Prader-Willis, etc. ¿Qué exámenes son importantes pedir? Entonces, en el primer nivel de atención, siempre tenemos que ver la edad ósea, ¿no? La edad ósea más parte distal del antebrazo, pero básicamente la edad ósea, que es la mano izquierda. Pedir un perfil tiroideo es importante.
pedir un cortisol para ver cómo está el cortisol. Y estudio bioquímico que nos valoren el hígado, el riñón, la ferritina, el calcio. Y gases venosos para ver si hay un problema metabólico. Hemograma, zinc sérico, inmunoglobulinas, factor de crecimiento IGF-1 y la proteína ligadora del factor de crecimiento de la insulina. Fíjense que estos son hormonas o mediadores que resultan de la acción de la hormona de crecimiento sobre el hígado. Entonces los mido porque son, digamos, más sensibles, más rápido, con una medición, pues podemos ver indirectamente cómo estaría la hormona de crecimiento. Un examen de orina, coprológico sería otra vez parasitosis y las series óseas. Entonces, estos exámenes sí son necesarios en un primer nivel para valorar a nuestro paciente. En un segundo nivel podemos tener ya el test de estímulo de la hormona de crecimiento. O sea, recién en un segundo nivel, cuando ya encuentro sospecha de su alteración con los exámenes anteriores, voy a hacer las test de estudio de hormona de crecimiento. No es el primer examen que pido. O test de ejercicio o test de la clonidina. ¿De acuerdo? Se requieren 2 test alterados para establecer un posible déficit de hormona de crecimiento. La respuesta es normal si es mayor la hormona de crecimiento a 10 nanogramos por mililitro, o mayor de 7 con los nuevos inmunoensayos. Si la respuesta es menos de 5 nanogramos, apunta a un déficit total. Y si está entre 5 y 10, un déficit parcial. Entonces, la hormona de crecimiento, fíjese que su secreción no es homogénea durante el día. Yo puedo, si voy a hacer una test de hormona de crecimiento, lo hago aquí, entre las 20 horas y las 24 horas, pues nada, ¿no? O lo hago entre las 8 y las 12 de la mañana y tampoco hay nada. Fíjense. ¿Y dónde se secreta más hormona de crecimiento? Es en la noche. En la noche, fíjense, entre las 00 horas y 4 horas es una secreción importante de hormona de crecimiento porque es pulsátil. ¿De acuerdo? Y los factores de crecimiento similar a insulina, que son indicadores indirectos, igual que la proteína ligadora de la hormona de crecimiento similar a la insulina, pues son indicadores indirectos que dosarlos resulta fácil y indirectamente me dicen cómo está la hormona de crecimiento. La valoración radiológica que le decía para valorar que le da 12 es importante. Eso no es necesario que la aprendan, viene con su informe, el radiólogo tiene que informarla y ahí puedo ver si está retrasada o no la edad ósea. Fíjense que los niños pueden tener de 0 a 1 año, pueden tener un retraso de 3 meses más o menos. Y los niños entre 7 y 14 años, pues más o menos puede haber un retardo de hasta 2 años para que cumpliese su visión estándar. Bueno, este es un algoritmo rápido de cómo valorar la talla baja. Si yo defino talla baja como menos de 2 visiones estándar, tengo que hacerle a este paciente anamnesis, un examen físico completo y hacerle una edad ósea. Si la talla está entre -2 y -3 de visión estándar, hay que valorar la velocidad de crecimiento. Si la velocidad de crecimiento está normal, pues podría ser una variante normal de talla baja. ¿Cuáles son las variantes normales de talla baja? Pues hemos hablado de la talla baja familiar y del retardo constitucional de crecimiento. Entonces lo que se hace aquí es valorar la velocidad de crecimiento cada 6 a 12 meses. Si esta velocidad de crecimiento está menos del percentil 25, entonces sí le tenemos que hacer pruebas complementarias, las generales y las específicas. ¿De acuerdo? Si esas son positivas o son negativas, tenemos que valorar el factor de crecimiento similar a la insulina y la proteína que liga el factor de crecimiento similar a la insulina, porque esto me va a venir indirectamente. Si es normal, ya que tengo un déficit de hormona de crecimiento es muy improbable, pero si esto está disminuido, pues hay que hacer un estudio de hormona de crecimiento. Recién aquí encuentro estos indicadores bajos, recién pienso en hacer un estudio de la hormona de crecimiento, no antes. El tratamiento, pues en caso de talla baja, variante normal que hablábamos, en el caso de talla corta familiar o retardo constitucional de crecimiento, pues acá lo que se aconseja es que duerma, ¿no? Que tenga un sueño adecuado, que haga deporte y alimentación sana. ¿De acuerdo? Y
si tengo una alteración de la hormona de crecimiento, pues aquí, perdón, antes, de las variantes patológicas, pues hay que tratar la patología, ¿no? ¿Qué enfermedades hay de fondo? Si es un problema de malnutrición, parasitosis, anemia o enfermedades renales, o enfermedad cardíaca, o enfermedad fibrosis quística, o uso de corticoides. Hay que tratar la causa subyacente en la medida de lo posible. Y solamente cuando tengo una alteración de la hormona de crecimiento, ¿cuándo darla? ¿Cuándo está indicado? La hormona de crecimiento está indicado cuando hay déficit demostrado de hormona de crecimiento. En el síndrome de Turner se asocia a un déficit de hormona de crecimiento y se ha visto que estos pacientes mejoran su crecimiento cuando se les da hormona de crecimiento. En los niños con insuficiencia renal crónica, en niños prepuberales, porque si ya están postpuberales no les va a hacer efecto. En el síndrome Prader-Willi también, en los niños que han sido pequeños tras la gestacional, de acuerdo, que no se han recuperado, no han tenido catch-up, o en la talla baja idiopática, un síndrome en una puede indicarse hormona de crecimiento. Bien, chicos, muchas gracias. Ahora sí voy a dejar de compartir para ir a las preguntas. Bueno, considerando que no tenía una clase luego, he tratado de ir con calma, pausadamente, a fin de que puedan entenderlo, entender la clase.